¿Me puede desgranar su trayectoria profesional? Pues a ver, yo soy ingeniero industrial de la especialidad de organización. He trabajado en alguna consultora, pero fundamentalmente he dedicado mi vida profesional por libre, tanto en el ámbito profesional directamente como dando clase en varias escuelas de negocios, principalmente la Escuela de Organización Industrial. ¿Qué conceptos son los que esperas afianzar en el alumnado esta tarde? Pues, a ver, las finanzas son muy amplias, pero pretendo varias cosas. Si hay alguien que no venga del ámbito financiero, quitarle el miedo. O sea, que no es una ciencia oculta. Otra es que utilizar el sentido común. Otra es, dijéramos, organizar las ideas fundamentales de, yo le llamo las cajas, ¿no? De qué se trata, dónde hay que mirar, por qué, para qué. Yo soy mucho de por qué, ¿no? Para qué hacemos lo que hacemos o por qué lo usamos. Y lo que ellos me pregunten. Vale, retrotrayéndome, ¿qué es el control financiero de una empresa? ¿Cómo me lo definiría? Esa es una buena. Pues básicamente se puede definir de muchas maneras, pero yo lo definiría como saber qué es lo que estamos haciendo a nivel económico. Es decir, ¿estamos ganando dinero o estamos perdiendo? Primera gran pregunta. Y dos, y fundamental, ¿podemos pagarle a todo el mundo? ¿No le podemos pagar? ¿Hay que pedir un préstamo? ¿No hay que pedirlo? Cuando vamos a hacer una inversión, yo pongo el ejemplo siempre de la piscina, ¿no? Antes de tirarte a la piscina, pues tienes que saber si hay agua, si hay poca, si hay mucha, si está muy fría. Pues cuando vas a hacer una inversión es prácticamente lo mismo. Es decir, te vas a tirar a una piscina. Pues saber a qué te estás enfrentando, qué supone, merece la pena, no merece la pena, se puede, no se puede, llegamos, no llegamos. Entiendo que afecta a todos los departamentos entonces, ¿no? Pues básicamente sí, porque cualquier empresa, cualquier organización en general, no hace falta que sea una empresa, al final hay dinero. Bueno, no sé si al final en el sentido de que no es el objetivo, puede serlo o no serlo, pero al final hay dinero y el dinero es como la grasa que mueve todos los mecanismos de cualquier organización y entonces pues hay que tener control de cuánto hay, qué no hay, quién, dónde, cómo, por qué. ¿Cuánto tiempo debe dedicar una pyme al control financiero? Es decir, si por ejemplo es autónomo, tiene que hacerlo él mismo prácticamente, y si es una pequeña empresa, pues tendrá que dedicar un porcentaje de sus recursos. ¿En qué porcentaje estamos hablando? Vamos a ver, depende, pero yo en general, digo que no se debe o no se puede tener un control exhaustivo y minucioso de, por ejemplo, en el caso de los autónomos, cuando es una sola persona, que no hay división de funciones, no se puede tener control de todos los aspectos, pero sí hay que tener control de los 3 o 4 puntos clave. Y un punto importante que hay que tener control es a quién nos va a llevar la contabilidad, quién nos va a llevar los papeles y periódicamente revisar que es correcto, que lo está llevando, pero sí es importante, sobre todo, saber a qué estamos jugando. Es decir, dónde estamos ganando dinero, dónde estamos perdiendo y cuánto y por qué. Saber lo que estamos haciendo, porque si tienes el control de lo que estás haciendo, puedes tomar decisiones con un mínimo de probabilidad de acertar. Si no sabes dónde estás, no sabes lo que estás haciendo, es muy difícil que aciertes, muy difícil. Y insistiendo en la pregunta, ¿qué porcentaje del tiempo debería dedicar? Pues al principio supongo que bastante, cuando estás pensando en lanzar un negocio, empezar un negocio o acometer una nueva línea, pues mucho, bastante. Cuando estás, dijéramos, en operación, pues deberías dedicar menos, pues no lo sé, como depende, pero un 10%, 15%, depende del negocio, depende de la situación, depende. Hombre, hoy vivimos tiempos convulsos y cuanto más, me refiero al COVID, las costumbres del mercado, la gente compra cosas que antes no compraba, ha dejado de comprar cosas que antes compraba, y entonces ahora hay que tener mucha más atención. ¿Qué herramienta recomienda para el control financiero? Pues depende mucho del tamaño de la empresa, pero, hombre, en una empresa grande pues estamos hablando de un sistema tipo SAP o un sistema conjunto que una contabilidad con presupuestos, con todo, porque si no es inviable. En una empresa más pequeña, pues como mínimo, un programa de facturación y un programa de contabilidad puede ser que un programa
de control de almacén, dependiendo si maneja mercancías o no. Y desde luego siempre, siempre, siempre esa es la herramienta básica de cualquier financiero de cualquier tipo, la hoja de cálculo, Excel. Excel fundamentalmente. ¿Qué regla de oro podría aplicarse al control financiero? ¿Un techo de gasto, un recurso? Es decir, ¿qué consejo darías? Utilizar siempre el sentido común. Utilizar siempre el sentido común. Si una regla mnemotécnica que yo utilizo, sobre todo para la gente que no es financiera o que no viene del ámbito financiero, si te están intentando vender algo, algún producto financiero, por ejemplo, no necesariamente un producto financiero, pero de cualquier cosa del ámbito de finanzas y no lo entiendes, lo más probable es que te estén intentando vender algo que no necesitas. Hay un adagio americano que dice, si no lo puedes pronunciar, no lo pidas en un restaurante. Pues algo parecido pasa en finanzas. Si no lo entiendes, no es para ti. ¿Cuál es el error más común que existe en el control financiero en las empresas? Pues hay varios, pero uno de ellos es pensar que las cosas permanecen siempre iguales. Una frase hecha que es, esto se ha hecho así de toda la vida. Pues sí, puede ser verdad, pero lo que sí sucede es que las cosas cambian y lo que servía hace 5 años a lo mejor ya no sirve ahora. Y una de las cosas que está pasando no solamente en el ámbito financiero, en general, es que las cosas cambian y además cada vez a más velocidad. O sea, cada vez las cosas cambian más rápido, con lo cual no puedes dejar de estar mirando, de estar teniendo control de lo que estás haciendo. Además de la legislación, ¿cómo ha evolucionado el control financiero? No, el control financiero, básicamente las reglas son parecidas. Lo que cambian, aparte de las legislaciones, que, bueno, afortunadamente no cambian cada día, o cambian muy poquito, pero lo que sí cambia es el mercado. Lo que sí cambia es las costumbres, lo que hoy se vende, mañana no se vende, y entonces hay que estar encima del mercado. Si estás en un sector con mucha más inercia, pues no lo sé, una panadería o no lo sé, o la venta de combustibles, pues son sectores con mucha más inercia. Los cambios se producen, pero se producen más lentamente. Si estás en un ámbito, en un negocio, en un sector tecnológico, los cambios son rapidísimos, rapidísimos. Entonces, eso significa que necesitas un muestreo, un control mucho más corto, mucho más de corto plazo. Si usted tuviera que dar un consejo a una empresa que necesita equilibrar sus gastos e ingresos, ¿por dónde iría? ¿Por reducir costes o aumentar ingresos? Esa es una buena pregunta. Depende. Si es una gran empresa, normalmente el consejo iría por el lado del control de los costes. Pero si es una pequeña, si es pequeñita, justo al revés, justo por incrementar los precios. O sea, los precios no se pueden incrementar directamente, o sea, no puedes subir el precio y ya está. Pero se pueden hacer cosas. Se puede, por ejemplo, vender en formatos más pequeños. Se puede colocar en mercados más lejanos o más interesados. Se puede utilizar alguna señal, algún atributo de calidad, por ejemplo. Al final, lo digo desde el ámbito financiero, no lo digo desde el ámbito de marketing. Un atributo de calidad significa que se puede vender más caro. Eso es lo que significa desde el punto de vista financiero. Colocar mejor tu producto. Esa es la idea en el caso de las pequeñas. Está claro que el control financiero y la fiscalidad son primos hermanos. ¿A partir de qué nivel es interesante tener un asesor fiscal de nivel? Es decir, y te hago la pregunta de otra manera, ¿cuánto ahorra un buen asesor fiscal a una empresa? Yo no lo miraría en términos cuantitativos, yo lo miraría en términos cualitativos. Al final del día, al asesor fiscal le pagas por dormir tranquilo. Básicamente, en cualquier tipo de negocio, hombre, si es un negocio grande, o sea, una empresa grande, una gran empresa se puede permitir el lujo o puede tener un departamento dedicado a la fiscalidad. Pero en general, en las empresas pequeñas, medianas, el negocio no está ahí. No se gana dinero controlando los impuestos o pagando menos impuestos. Ahí se pierde el tiempo y la paciencia. Entonces, es mucho mejor elegir un buen asesor fiscal, pagarle razonablemente bien y centrarte en tu negocio. De vez en cuando tener una alimentación, saber qué hay, qué no hay, pedir consejo,
pero no centrar el foco en los impuestos. Esto yo creo que es un rasgo como muy español, ¿no? Nos centramos demasiado en pagar pocos impuestos cuando realmente lo que hay que hacer es ganar mucho dinero. Yo siempre una cosa que le suelo decir a mis alumnos, que yo si pudiera elegir preferiría pagar muchos impuestos. ¿Por qué? Porque eso sería señal de que estoy ganando mucho dinero. Entonces, solamente hay dos formas de pagar pocos impuestos, solo dos. Una es hacer trampas y al final te van a coger, y la otra es ganar muy poco. Tampoco que es que ni te miran. Entonces no merece la pena, es preferible pagar muchos impuestos. ¿El COVID ha afectado a los controles financieros? ¿Todo lo que se ha hecho pre-COVID a la basura en esta temporada? No, todo a la basura no. Todos estamos de una manera u otra con los dedos cruzados esperando que esto termine y que las cosas vuelvan más o menos a la normalidad o algo que se parezca a normalidad. Porque esto que se ha llamado nueva normalidad desde luego no es nada normal. Nuevo sí, pero normal no. Lo que ha sucedido es que las costumbres del mercado y las dinámicas del mercado han cambiado. Por poner dos ejemplos desde el ámbito de las finanzas. Una de las cosas que ha pasado con el COVID ha sido que el pago, por ejemplo, España era tradicionalmente un país donde la mayor parte de los pagos de la clientela se hacían en efectivo. Pues eso se ha dado la vuelta. Ahora el pago en efectivo se ha reducido muchísimo. Aproximadamente, estoy hablando de memoria, pero como un 60-65% de todos los pagos ya son por medios electrónicos. Hemos aprendido a utilizar el Bizum, utilizamos ya mucho más la tarjeta de crédito, utilizamos los teléfonos móviles, por ejemplo, como tarjeta de crédito, y eso ha impactado en muchos ámbitos. Otra de las cosas que ha sucedido con el COVID, el consumidor habitual, ha ido mucho más hacia el comercio online. O sea, ahora estamos comprando, digo en general, muchas más cosas por Amazon, por AliExpress, que comprábamos hace un año, probablemente. Y yo creo que es una tendencia que se va a quedar, Difícilmente se va a revertir. Y para terminar, un consejo y una anécdota. Un consejo, utilizar el sentido común. No hay... Yo, una obsesión que tengo cuando explico finanzas o cuando doy consejos de finanzas es... No es una ciencia oculta, es puro sentido común. Hay que entender lo que estás haciendo, pero es sentido común, no hay magia, no es una ciencia oculta. Y anécdotas muchas, podría contar muchas, pero me acuerdo ahora de una anécdota. Una de mis obsesiones son los análisis de costes y el cálculo de precios, márgenes, margen de contribución y demás. Entonces, en una clase estaba explicando los márgenes, cómo se calculan, los análisis de costes y demás, y en un determinado momento 2 personas salieron corriendo de la sala y se fueron de la clase. Y al día siguiente me enteré que es que estaban preparando la apertura de la tienda y habían marcado mal todos los precios. Entonces, se fueron a quitar todos los precios y volverlos a calcular de nuevo. Muchas gracias. Placer.